Bien, chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Quisiera que alguien me diga que sí. Mm. Se ¿Sí? escucha, Profesor, profesor. Me escucha, ¿Cómo profesor. están? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. buenas Soy el tardes. profesor Carlos Ríos, voy a tener en estas semanas la conducción de los cursos de educación cívica y de geografía. ¿Correcto, chicos? Como ustedes se habrán dado cuenta, el ciclo de verano es un ciclo que tenemos un tiempo bien limitado, es un ciclo bastante, digamos, vertiginoso. Voy a tratar de cumplir con todos los contenidos en la medida de las posibilidades también que el tiempo me da, pero lo único que yo les quiero decir es que también ustedes tienen que estudiar, por favor, ¿no? Es época de estudiar, de repasar contenido, las separatas, investigar también por su lado, porque la pre no basta para ingresar a la universidad. Por favor, ¿ya? Quien piensa que solamente escuchando las clases en la pre va a ingresar, bueno, también tiene que poner de su parte, ¿no? Dedicar bastante tiempo, por favor. Eso es lo que yo les quiero pedir. Ya, chicos, entonces vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a compartir, ¿correcto? Voy a capturar ya la pantalla un ratito para, para poder a ver, ya, ahora sí. Bien. Bien, entonces están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí escuchan, ¿verdad? Sí ven, sí Sí, visualizan, ¿verdad? profesor. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar la semana del día de hoy, ¿no? Hablando en primer lugar de la geografía y el espacio geográfico, ¿no? El geosistema, las líneas imaginarias, las coordenadas geográficas, y en cartografía, mapas, cartas y planos. ¿Ya, chicos? Muy bien, muy bien. Entonces empezamos. Empezamos. Bien, chicos, miren, la geografía es una ciencia que nace, ya lo saben ustedes, en Grecia, ¿correcto? Tiene dos etapas bien marcadas, teniendo en cuenta las épocas de la historia de la Tierra, o perdón, de las épocas de la historia, ¿no es cierto? Tiene una etapa que se llama descriptiva, ¿correcto? Y luego viene una etapa científica, ¿de acuerdo? Y la etapa científica es en nuestra edad, en la edad contemporánea. La geografía descriptiva, chicos, tiene que ver con la etapa, con la edad antigua, la edad media y la edad moderna. En ese momento la geografía tiene como característica de ser descriptiva. ¿Por qué? Porque los primeros geógrafos eran los viajeros. Y ellos anotaban lo que observaban y lo que sentían de un determinado lugar, ¿correcto? Pero ya con el avance y de los conocimientos, ya a fines del siglo XIX, ¿no? La geografía se convierte en una ciencia y inicia su etapa científica, ¿de acuerdo? Y es en el siglo pasado que surge una corriente de la geografía que se llama la geografía cuantitativa, ¿correcto? La geografía cuantitativa. Y la geografía cuantitativa aporta un concepto clave en la geografía, que es el espacio geográfico. Entonces, un aporte de la geografía cuantitativa es lo que nosotros conocemos como el espacio geográfico. ¿Y qué cosa es el espacio geográfico, chicos? Es la naturaleza modificada por el hombre.
¿correcto? Es la naturaleza modificada por el hombre. ¿Cómo la ha modificado el hombre? Con su trabajo, ¿correcto? ¿Y para qué el hombre trabaja? Para obtener su bienestar, para lograr su bienestar. En otras palabras, el espacio geográfico es un producto social. ¿Por qué? Porque el hombre lo ha modificado, el hombre lo ha transformado, chicos. Y ahí tenemos nosotros un ejemplo, miren. Hace algunos años tenemos acá una pampa, ¿no es cierto? Un lugar baldío, ¿no es cierto? Sin plantas, ¿correcto? Entonces, este lugar, las pampas de Virú, se han transformado en tierras de cultivo, las que observamos acá. ¿Por qué se han transformado en tierras de cultivo? Porque el hombre ha decidido, ¿de acuerdo?, hacer una serie de obras, sobre todo de irrigación, para llevar agua a esas pampas y las convirtió en tierras de cultivo. Este es un ejemplo de cómo el hombre modifica la naturaleza, ¿de acuerdo?, para su provecho, para su bienestar. En otras palabras, el espacio geográfico, entonces, es producto de ¿qué cosa? De una acción de los seres humanos. Por lo tanto, es un producto de tipo social. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. La geografía, chicos, la geografía, ¿de acuerdo?, ve y entiende a la Tierra como un sistema. En este caso, como un geosistema. Un geosistema. ¿Correcto? Un geosistema es como una especie de máquina, ¿no? Nuestro planeta está integrado por muchas cosas, ¿no? Nuestro planeta lo conforma la geósfera, lo conforma la atmósfera, la hidrósfera, ¿correcto? ¿No? Y también hay una serie de entidades. Las entidades son entidades abióticas o sin vida, entidades bióticas, plantas y animales, y las entidades antrópicas. En las entidades antrópicas estamos nosotros, los seres humanos. Entonces, el geosistema es la suma de entidades más los subsistemas, ¿correcto? Eso es, ¿de acuerdo? El geosistema es una unidad funcional donde se dan un sinfín de fenómenos producto de la interacción entre sí. ¿Entre quién? Entre las entidades con los subsistemas, ¿correcto? ¿Y cuáles son los subsistemas? Lo que le he mencionado hace un momento, ¿no? La litosfera, la hidrosfera, la biosfera y la atmósfera. Pero a todos ellos se le va a sumar una nueva esfera, que es la sociosfera, que es aquella esfera donde interviene el hombre. Ahora, resumiendo, el geosistema, vuelvo a repetir, es nuestro planeta. En nuestro planeta se da un sinfín de procesos, un sinfín de fenómenos, ¿correcto? Y esos procesos y esos fenómenos tienen una razón, un porqué. ¿A qué se debe que se dan? De acuerdo a la interacción entre las entidades y los subsistemas. Entre ellos, ¿correcto? Y nos van a dar una serie de fenómenos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, nuestro planeta, al ser considerado como un sistema, tiene que funcionar de una manera adecuada, como una especie de máquina. Una máquina tiene piezas, ¿correcto? Esas piezas tienen que funcionar de una manera coordinada, adecuada. Cuando en una máquina una pieza funciona mal, va a repercutir en el funcionamiento de toda la máquina. Eso es lo que pasa con la Tierra. ¿De acuerdo? La geografía sistémica ve a la Tierra como un sistema, como una máquina que tiene piezas. En este caso, las piezas son las entidades, son los subsistemas. Todos tienen que funcionar de una manera adecuada. Cuando deja de funcionar una de ellas de una manera adecuada, repercute e influye en todo el sistema. Como por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático se da a nivel atmosférico, pero influye en todos los componentes de la Tierra.
Influye en el clima, influye en la flora, influye en la fauna, influye en los océanos, ¿cierto? Influye en los continentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como la Tierra es un sistema, cualquier cosa que funcione mal va a repercutir en todo el sistema, ¿correcto? Que es la Tierra, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora pasamos a un punto importante. Los puntos y líneas imaginarias de la Tierra. Chicos, la Tierra, cuando nosotros la observamos, ¿no es cierto? No vamos a encontrar sobre la superficie de la Tierra ningún punto, ninguna línea. Estas son invenciones de científicos para poder estudiar mejor a nuestro planeta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son estos puntos y líneas imaginarias en la Tierra? En primer lugar, vamos a tener al eje terrestre, ¿correcto? Al eje terrestre. ¿De acuerdo? Aquí tenemos al eje terrestre, ¿no? El eje terrestre, miren, aquí lo estoy haciendo en rojo. ¿No? El eje terrestre. El eje terrestre, ¿de acuerdo? Es la línea sobre la cual la Tierra gira durante su movimiento de rotación. Recuerden que la Tierra tiene varios movimientos. Los más conocidos son los movimientos de rotación y de traslación, ¿correcto? El movimiento de rotación lo realiza en 24 horas, ¿correcto? Y el movimiento de traslación, que es en torno al Sol, lo realiza en 365 días y 6 horas, como vamos a ver en un momento, ¿correcto? Entonces, el eje terrestre, que lo he puesto aquí en rojo, ¿de acuerdo? Es el que gira la Tierra en su movimiento de rotación. Ahora, la Tierra, este eje terrestre, tiene una inclinación. La Tierra, digamos, no está derechita, sino que la Tierra tiene una inclinación. Esa inclinación tiene que ver, de acuerdo, con el plano de la eclíptica. Aquí le voy a poner el plano de la eclíptica en color verde, ¿ya? A ver, si nosotros observamos el movimiento de la Tierra en su movimiento de rotación de arriba hacia abajo, lo vamos a ver como una especie de elipsis, ¿de acuerdo? Pero si nosotros vemos a la Tierra desde otro punto de vista, desde un costado, lateralmente, ¿de acuerdo? Esa órbita que sigue la Tierra, ¿de acuerdo? Esa órbita que sigue la Tierra se va a convertir en un plano, como el que estoy ahorita yo graficando, de color verde, en un plano. Esta es el plano de la elíptica. Esta línea es el plano de la elíptica. Aquí está la Tierra, ¿correcto? Y la inclinación del eje terrestre tiene que ver con la vertical del plano de la eclíptica. ¿Cuál es la vertical? Esta línea que voy a poner en color celeste. Esta es la vertical o perpendicular del plano de la eclíptica. Esta línea que está acá. ¿Correcto? Entonces, entre el eje terrestre y la perpendicular del plano de la eclíptica va a haber una diferencia. Esa diferencia, chicos, esa diferencia es esta que está acá. 23 grados 27 minutos. ¿Correcto? 23 grados 27 minutos. Y de ahí, teniendo en cuenta esta inclinación, ¿de acuerdo? Se van a proyectar unas líneas imaginarias que se llaman los paralelos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿correcto? Muy bien, entonces ya más o menos sabemos cómo es esto de la inclinación del eje terrestre. Aquí está en rojo el eje terrestre, y aquí tenemos el plano de la eclíptica, y trazamos una línea perpendicular del plano de la eclíptica, que es la de color celeste, y se va a generar un ángulo. Ese ángulo es de 23 grados 27 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a concluir que hay una inclinación. ¿Correcto? Hay una inclinación. Y esta inclinación, sumado al movimiento de traslación,
va a originar dos cosas importantes. ¿Cuáles son esas dos cosas importantes? En primer lugar, la desigual distribución de la luz y el calor a lo largo del año. Y esto va a dar origen a las estaciones, ¿correcto? A las estaciones. ¿De acuerdo? Las estaciones, ya saben ustedes, son cuatro, ¿no es cierto? Verano, ¿no? La primavera, el otoño, el verano, ¿cierto? Y el invierno. ¿De acuerdo? Chicos, a ver, aquí voy a hacer un círculo, ¿de acuerdo? Aquí voy a trazar una línea. Este es el ecuador que vamos a ver dentro de un momento. Vamos a ponerlo de color negro, ¿ya? El ecuador, ¿ya? El ecuador es la línea que divide la Tierra en dos partes iguales, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de las estaciones, ¿ya? Todas las tierras que están sobre el ecuador es el hemisferio norte, abajo es el hemisferio sur. Aquí, en una época del año, va a ser invierno, en el hemisferio norte, sobre el ecuador. Y bajo el ecuador, ¿qué va a ser? Va a ser verano, como lo que estamos ahora. Ahorita nosotros que estamos en el hemisferio sur, debajo del ecuador, estamos en la estación de verano. Pero nosotros no hemos recibido noticias que en Estados Unidos, que está en el hemisferio norte, está en invierno, hay una ola de frío. Estas dos estaciones se llaman, chicos, solsticios. Surgen, surgen ellas, ¿de acuerdo? Simultáneamente. Cuando en el norte es invierno, en el sur es verano, y viceversa. Los solsticios, que son el invierno y el verano, surgen simultáneamente, ¿correcto? Surgen simultáneamente. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Bien, bien. Luego tenemos a los equinoccios. ¿Los equinoccios cuáles son? Los equinoccios son la primavera y el otoño. ¿De acuerdo? Cuando se produce la primavera en el norte, se produce simultáneamente en el otoño en el sur. Y viceversa. ¿Correcto? Estos dos son llamados los equinoccios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ya saben que las estaciones están divididas en dos grupos. Los solsticios, que son el verano y el invierno, y la primavera y el otoño, que son los equinoccios. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso también la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación hacen que la duración de los días y las noches sean diferentes según estación. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Cuando el lugar está más lejos del Ecuador, esa duración va a ser más marcada. Va a ser más marcada. Nosotros, el Perú, por estar cerca del Ecuador, nuestros días y nuestras noches son muy similares durante todo el año. Pero cambia y se nota un poco más tanto en el verano como en el invierno. Chicos, yo bueno, hay clases presenciales. En el invierno salgo en mi casa yo usualmente a las 6 de la mañana, chicos. ¿Correcto? Yo salgo a las 6 de la mañana en el invierno y cuando salgo de mi casa a las 6 en punto de la mañana, todavía está oscuro. Eso es en el invierno. ¿Correcto? Pero ahora en el verano, yo salgo a las 6 de la mañana, ya prácticamente está claro. ¿Qué quiere decir? Que en los meses de verano, ¿de acuerdo? Los días o las horas de día, las horas de luz, son mayores que las horas de noche, ¿de acuerdo? Y en el invierno es lo contrario. ¿Eso a qué se debe? Se debe a la inclinación del eje terrestre y al movimiento de traslación. ¿Ya, chicos? Muy bien, muy bien. Los polos geográficos, chicos, no se olviden, los polos geográficos son puntos, ¿de acuerdo? Son puntos. Los polos geográficos, hijos, son puntos, ¿ya? Son puntos. Los polos geográficos son puntos.
Aunque estoy acá poniendo en rojo. Bueno, vamos a poner la cámara grande. Son puntos. Acá lo estoy poniendo en rojo, ¿ya? Son puntos extremos donde el eje terrestre, ¿de acuerdo?, se encuentra con la superficie de la Tierra. Vemos aquí el eje terrestre, vemos cómo vamos a ponerla de color verde, ya. El eje terrestre, ¿de acuerdo? Ay, no, perdón. Aquí tenemos el eje terrestre, ¿ves? Y aquí también tenemos el eje terrestre. Pero no lo podemos ver porque está, digamos, esa línea imaginaria está atravesando, ¿no? Está atravesando la Tierra, ¿correcto? Entonces, ahí, en ese lugar donde el eje terrestre se encuentra con la superficie de Tierra, ahí se encuentran los polos geográficos. Como vuelvo a repetir, los polos geográficos son puntos, ¿de acuerdo? Son puntos extremos del eje de rotación en su encuentro con el eje, con la superficie de la Tierra, que lo he puesto con los puntos rojos. Coinciden con zonas climáticas de bajas temperaturas, obviamente, ¿no? Los polos geográficos se encuentran en zonas extremas, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a tener zonas de bajas temperaturas, el polo norte y el polo sur. Todos sabemos que el polo norte y el polo sur son zonas donde la temperatura es muy baja, ¿de acuerdo? Y representan la máxima latitud. Chicos, hace un momento yo les he dicho, a ver, aquí podemos hacerlo, ¿ya? Este es el ecuador terrestre, lo estoy poniendo inclinado, porque estamos también trabajando inclinadamente con el eje terrestre, ¿correcto? El ecuador terrestre, el ecuador terrestre tiene 0 grados, 0 grados. Y los polos tienen la máxima latitud, 90 grados. 90 grados. 90 grados norte y 90 grados sur. ¿Correcto? Por eso representa la máxima latitud. La máxima latitud es 90 grados. ¿Qué cosa es la latitud? Es la ubicación de un lugar, de un punto con respecto al ecuador. Esa es latitud. ¿Correcto? Y aquí se señala, sus días y sus noches se prolongan hasta por 6 meses. Yo les dije hace un momento, un lugar que está cerca al Ecuador o en el Ecuador, sus días y sus noches van a ser iguales, van a tener igual duración. Pero mientras nos alejamos del Ecuador, los días y las noches van a variar según latitud y según la inclinación y la estación. ¿De acuerdo? Ustedes que tienen familiares en el extranjero, que se encuentran en Estados Unidos, en Europa, pregúntenle, hijitos, en el verano, ¿a qué hora recién comienza a anochecer? Sus familiares, o de repente alguno de ustedes que ha estado en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En esos lugares de latitudes medias y altas, ¿no? En el invierno, ¿de acuerdo? Hay más horas de noche. Y en el verano hay más horas de día. En Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en el verano recién comienza a anochecer a las 10 pm. Aquí ya, pues, el tiempo que hace bastantes horas que ha anochecido, ¿no? Pero ahí, en Europa, en Estados Unidos, por estar lejos del Ecuador, tiene esas características, ¿de acuerdo? Por eso sus días y sus noches se prolongan hasta por 6 meses. Eso en los polos. En los polos. Muy bien. El ecuador terrestre, ya les había dicho, ¿no? El ecuador terrestre es también conocido como círculo mayor, ¿de acuerdo? Divide la Tierra en dos hemisferios. Divide la Tierra en dos hemisferios. Ahí está, hemisferio sur, debajo del ecuador, y hemisferio norte. ¿Correcto? Hemisferio sur y hemisferio norte. Sinónimo de norte es boreal. Boreal, no se olviden. Norte, sinónimo boreal. Sur es austral, no se olviden de eso, austral. ¿Correcto? Muy bien. Ahora,
El Ecuador divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. La palabra hemisferio significa mitad de esfera, no se olviden, mitad de esfera. Y es equidistante a los polos. Aquí está el polo norte y aquí está el polo sur. Es equidistante, tienen la misma distancia. La misma distancia hay entre el Ecuador y el polo norte con el Ecuador y el polo sur. ¿Correcto? Su valor de latitud es 0 grados. 0 minutos, 0 segundos. Si nosotros medimos la circunferencia ecuatorial, de acuerdo a la circunferencia ecuatorial, esta tiene 40.075 kilómetros. Esa es la circunferencia ecuatorial. ¿Correcto? ¿Ya? Y aquí se señala, es el único lugar en la Tierra donde el día y la noche tienen igual duración. Durante todo el año va a haber 2 horas de día y 2 horas de noche. O perdón, 12 horas de día de iluminación y 12 horas de noche. ¿Correcto? Eso es en el Ecuador. Y como ya les dije, mientras nos alejamos del Ecuador, estas condiciones de día y de noche van a cambiar. ¿De acuerdo, chicos? No se olviden. Entonces, hemisferio norte, hemisferio boreal, sinónimo, y hemisferio sur es hemisferio austral. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahí está. Los sinónimos, hemisferio septentrional, boreal, hemisferio meridional, austral. ¿De acuerdo? Muy bien. Los paralelos son líneas imaginarias que tienen ese nombre porque son paralelos al Ecuador, no se olviden. Son paralelos al Ecuador. ¿De acuerdo? Es una línea imaginaria, son líneas imaginarias que son paralelas al Ecuador, que estoy poniendo acá. ¿Correcto? Por eso acá hay otros paralelos, ¿no? ¿Cuáles son los paralelos más importantes? Son 2 al norte y 2 al sur. Aquí tenemos el trópico de Cáncer y luego tenemos el trópico de Capricornio. Luego tenemos el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Esos son los paralelos más importantes. Y no se olviden su notación matemática, que es esta, que están acá. Los trópicos se encuentran ¿a qué distancia angular del Ecuador? A 23 grados 27 minutos, el trópico de Cáncer. El trópico de Capricornio se encuentra al sur, ¿a cuántos grados de diferencia? 23 grados 27 minutos de latitud sur. Los círculos polares, ¿a cuánta distancia angular se encuentran del Ecuador? 66 grados 33 minutos al norte y el círculo polar antártico a 66 grados 33 minutos al sur. No se olviden de eso. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ahora, cada uno de ellos forma un valor de latitud de acuerdo a su ubicación. ¿Correcto? Si un lugar se encuentra al norte sobre el Ecuador, tiene latitud norte, no se olviden, latitud norte. Si se encuentra debajo del Ecuador, se encuentra a latitud sur. Ahora, para terminar, no se olviden, para terminar esta parte de los paralelos, también teniendo en cuenta esto, se van a formar las zonas térmicas. Zonas térmicas. ¿Cuáles son las zonas térmicas? Son las siguientes. Las zonas térmicas. Esta zona térmica se llama zona térmica, que estoy acá rayando, se llama zona térmica intertropical, porque está entre los trópicos. ¿De acuerdo? Esta es zona intertropical. Lo voy a poner. ¿De acuerdo? Intertropical. Esta zona de acá, intertropical, que es una zona tropical, caracterizada por alta temperatura y humedad, precipitación. Ahora estoy haciendo la zona templada. La zona templada se encuentra entre los trópicos y los círculos polares. ¿Correcto? Estas son zonas templadas. No se olviden de eso, zonas templadas. ¿Correcto? Son zonas templadas. ¿Ya? Y luego tenemos a las zonas
las zonas frías, que son estas que están acá, ¿no? Zonas frías. La temperatura es baja, hace frío, ¿correcto? Zona fría. Zona fría del norte, zona fría del sur. Y no se olviden de la notación matemática. El límite entre la zona tropical con la zona templada, 23-27 grados. El límite matemático entre la zona templada con la zona fría, 66 grados 33 minutos. No se olviden de eso. Esos son los límites de tipo matemático. ¿Ya, chicos? Los meridianos son arcos de 180 grados, chicos. Los dos principales meridianos, los meridianos van de polo a polo, ¿ya? Del polo norte al polo sur. Una línea imaginaria que va del polo norte al polo sur. ¿Correcto? ¿Ya? El principal meridiano es el meridiano base o meridiano de Greenwich. ¿Correcto? Aquí está, meridiano base o meridiano de Greenwich. ¿Correcto? ¿Ya? Miren, los meridianos principales son el meridiano de Greenwich y el otro meridiano, el meridiano 180 o meridiano de cambio de fecha. Este es acá el meridiano, perdón. Este es el meridiano de cambio de fecha y este es el meridiano de Greenwich. ¿Correcto? Bien, si nosotros vamos a un planiferio, a un mapa, ¿correcto? Déjenme hacer acá, ¿no es cierto? Esta línea de aquí, ¿qué línea sería? Sería el Ecuador, y esta línea de aquí sería el meridiano base. La línea ecuatorial es la negra, ¿correcto? Y el meridiano base vendría a ser la línea azul. No se olviden, ¿correcto? ¿Ya? No se olviden de eso. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, la máxima latitud, ya les había dicho hace un momento, la máxima latitud, ¿dónde la encontramos? La encontramos en los polos. ¿Cuántos grados? ¿Se acuerdan ustedes que les dije cuántos grados? Eran 90. en los polos, 90, muy bien, 90 grados. 90 grados en el sur, como estoy poniendo acá, y 90 grados en el norte, ¿ya? Correcto, 90 grados. Esa es la máxima latitud, tanto norte como sur. Pero la máxima longitud es el doble. ¿Cuánto es? 180 grados al oeste y 180 grados al este. 180 más 180, ¿cuánto es? 360, que son los grados que tiene una circunferencia. ¿De acuerdo? Esta línea, ¿de acuerdo? De acá que estoy haciendo el Ecuador, ¿de acuerdo? ¿No? Divide la Tierra en dos hemisferios. No se olviden, el Ecuador y el meridiano de Greenwich dividen a la Tierra en dos partes iguales. ¿De acuerdo? El meridiano de Greenwich divide a la Tierra en el hemisferio oeste, este es hemisferio oeste, y este es el hemisferio, este que está aquí, chicos, es el hemisferio este. Este es el hemisferio este, no se olviden, hijitos, ¿ya? ¿De acuerdo? Y el Ecuador divide la Tierra, como ya lo hemos visto antes, ¿no? En hemisferio norte y en hemisferio sur. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. No se olviden de la línea de cambio de fecha, que también es el meridiano 180. El meridiano 180, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, los meridianos van a fijar un valor. Ese valor es el valor de longitud. ¿Ya? La latitud es norte o sur. La latitud, que es
la ubicación de un lugar con respecto al Ecuador es norte y sur. La latitud tiene que ver con el meridiano base. Y la latitud puede ser este como puede ser oeste. Nada más. ¿De acuerdo, chicos? No se olviden de eso, por favor. Por favor, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos las líneas imaginarias, ¿cierto? Lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Aquí tenemos al meridiano base, meridiano de Greenwich, abajo está la leyenda, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí tenemos a el Ecuador, ¿correcto? Al Ecuador, ¿ya? Muy bien. A ver. Si nosotros, aquí hago la línea imaginaria aquí nuevamente en rojo, ¿ya? A ver, aquí, todo esto va a ser, hemisferio, teniendo en cuenta esta línea roja, que es el meridiano de Greenwich. ¿Cómo se llamará ese hemisferio que estoy escribiendo? ¿Cómo se va a llamar? ¿Hemisferio? ¿O es? Oeste. Sí, oeste. Y este hemisferio va a ser hemisferio, Este. chicos. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Hemisferio, bueno, vamos a poner acá hemisferio. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? A ver. Ay. No sé qué ha pasado, chicos. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Sí me escuchan, no? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor, sí se lo ¿Qué ha escucha. pasado? No sé qué ha pasado ahorita con mi máquina. No sé qué ha apretado para que salga así. A ver, ¿cómo hago para retornar? Este no, no me gusta. Intente presionar control Z. Control Z. Machucando control Z, nada. Ahí está. Ahí está. Ah, ya. Ya está. Ya, muy bien. Y, bueno, ya. Continuamos. Entonces ahí tenemos las líneas imaginarias, ¿no? Bien. A ver, continuamos. Para ubicar un lugar exactamente sobre la superficie de la Tierra, tenemos que utilizar las coordenadas. Porque miren, chicos, a mí me pueden decir, ¿no? Un lugar está a 23 grados 27 minutos. Y miren ustedes, ¿no? Toda esta zona de acá, la letra B es 23 grados 27 minutos. ¿Correcto? Cualquiera, ese lugar podría estar en toda esta línea. En toda esta línea. Entonces yo no podría ubicar un lugar exactamente sobre la superficie terrestre cuando me dan un solo dato. Me tienen que dar otro dato. Esos datos se conocen con el nombre de coordenadas. Coordenadas. En este caso, coordenadas geográficas. ¿Cuáles son esas dos coordenadas geográficas? La latitud y la longitud. Lo que yo le decía hace un momento. La latitud tiene que ver con el Ecuador, ¿correcto? La longitud tiene que ver con el meridiano de Greenwich o meridiano base. No se olviden, la máxima latitud es 90 grados. La máxima longitud es 180 grados. ¿De acuerdo? 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Ya? 180 grados puede ser al este o 180 grados al oeste. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué se pone así? Miren, hago este lapicito se llama Epic Pen, pues, ¿no? Pero ¿por qué se pone así? No me va a permitir marcar. A ver, qué raro. Bien. Sino que otra vuelta, si no, tendría que bajar el otro. A ver.
Esta vuelta que tengo. Lo bajo acá. Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Ay, qué raro. Bueno, continuamos. Bien, chicos. Muy bien, entonces para saber exactamente un lugar sobre la superficie de la Tierra tenemos que tener las dos coordenadas, la latitud y la longitud. Como vuelvo a repetir, si a mí me dicen un lugar está a 23 grados 27 minutos, está en toda esta línea. Es un lugar exacto. Para ubicarlo exactamente me van a tener que dar la otra coordenada. En este caso, 23 grados 27 minutos que está acá, vendría a ser la latitud. Ahora me tendría que dar la longitud, que son las líneas verticales. Entonces me dicen, ¿no? El lugar en mención se encuentra a 23 grados 27 minutos de latitud sur y se encuentra a 0 grados de longitud. Entonces, ¿dónde sería el lugar? Sería justamente aquí, ¿no? En esta zona donde estoy marcando con el puntero. Lamentablemente no puedo utilizar el Epic Pen ahorita, ¿no? Ya, listo. La cartografía, chicos. La cartografía es una ciencia, es una técnica que nos va a permitir, ¿de acuerdo?, interpretar, elaborar, analizar y utilizar documentos cartográficos. ¿Cuáles son esos documentos cartográficos? Son tres: el mapa, los mapas, las cartas y los planos. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre los mapas, cartas y planos? Es bien sencillo. La diferencia es la extensión que ellos están representando. La extensión que estos tres documentos están representando. Los mapas, no se olviden, van a representar superficies grandes, amplias. Las cartas van a representar superficies medianas y los planos van a representar superficies pequeñas. No se olviden de eso, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, las cartas tienen una peculiaridad. Van a representar la superficie de la Tierra en 3 dimensiones. Porque los mapas nos van a representar latitud y longitud, alto y ancho. ¿Correcto? Mientras que las cartas topográficas nos van a representar una nueva dimensión, que es la altitud. Altitud. Y para eso, ahí estamos viendo en las cartas topográficas unas líneas, unas curvas. Esas curvas se llaman curvas de nivel y nos sirven para representar la altitud en una superficie, en una carta topográfica. Ya, chicos, no se vayan a olvidar de eso. Disculpen, giro yo. No sé qué pasa. Muy bien, ya. Principios cartográficos, chicos. ¿Cuáles son los principios cartográficos? En primer lugar, tenemos la base matemática, ¿no? La base matemática, ¿qué le va a dar a la representación cartográfica? Le va a dar exactitud, porque va a emplear la matemática, pues, ¿no es cierto? Va a emplear figuras geométricas, va a emplear escala, va a emplear coordenadas, ¿correcto? Entonces la base matemática le va a dar exactitud al documento cartográfico. Luego tenemos la representación cartográfica, que es la sustitución en el papel por un símbolo convencional. Si nosotros vemos en un mapa un avioncito, ¿qué nos quiere decir? Que es un aeropuerto. Si nosotros vemos ahí una pala y un pico que están cruzados, eso es una mina. Si nosotros vemos una línea y una línea que está con rayitas, ese es un ferrocarril. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la representación cartográfica es la sustitución de la imagen real por un símbolo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la generalización cartográfica.
la generalización cartográfica que nos va a señalar que cuando nosotros hacemos un documento cartográfico, debemos de poner en él lo principal, lo esencial. No podemos llenarle de qué cosa, de símbolos de información, ¿de acuerdo? No se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Un mapa, un documento cartográfico se hace con una finalidad y lo que se va a representar en ese documento cartográfico tiene que estar de acuerdo a la finalidad. Si yo hago un mapa de altitud, no puedo yo hacer en ese mapa de altitud ponerle más datos, porque sería llenarle de información que para mí no me serviría, porque ese es un mapa de altitud. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa es la generación que nos dice que debemos de seleccionar lo esencial, lo principal, y dejar de lado lo accesorio. ¿De acuerdo? Los mapas son de dos tipos. Vamos a tener a los mapas llamados topográficos, donde vamos a ver varios aspectos. Ahí tenemos un mapa topográfico en el cual podemos observar varias cosas, como por ejemplo límites, ¿no es cierto? Que esa línea sea en rojo. Podemos también observar hidrografía, ahí podemos ver, ¿no? Hidrografía, los ríos más, digamos, principales. Podemos ver nosotros también relieve, ¿no? Porque ahí tenemos unos colores que nos indican altitud, ¿de acuerdo? ¿Ya? Luego también ahí podemos ver, ¿no? La latitud y la longitud, ¿correcto? Entonces, esos son algunos elementos que vamos a poder ver en un mapa de tipo topográfico. Un mapa de tipo topográfico es un mapa que se conoce también con el nombre de mapa general, ¿correcto? Y nos dan variada información. Mientras que en un mapa temático, la información va a ser solamente de un solo tema, nada más, de un solo aspecto. Un mapa temático nos va a proporcionar varios temas y un mapa temático nos va a proporcionar un solo tema, nada más, ¿no? Por eso aquí tenemos, le dice, mapa temático, mapa metalogénico del Perú. O sea que es un mapa que nos va a representar, ¿no es cierto? Que nos va a representar, ¿no? O que nos está dando información de un solo tema, nada más, ¿ya? Pero hay otros tipos de ejemplos de mapas temáticos, mapas de suelos, mapas climáticos, mapas sísmicos, en fin. Ahí tenemos a los principales elementos del mapa, la proyección cartográfica, ¿de acuerdo? Tenemos la escala cartográfica, ¿de acuerdo? Y la leyenda, los símbolos convencionales. La proyección cartográfica, que vamos a ver en un momento, son tres proyecciones cartográficas. Proyección cilíndrica, proyección cónica y proyección azimutal. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos la proyección cilíndrica, chicos. La proyección cilíndrica es como vemos ahí, ¿no? Al lado derecho estamos viendo el globo terrestre. Y el globo terrestre, chicos, es envuelto de esa manera por el papel, formando un cilindro. El cilindro solamente va a tocar una parte de la esfera terrestre. En este caso está tocando la parte ecuatorial de nuestro planeta. Correcto. Bien. Cuando nosotros elaboramos un mapa con proyección cilíndrica, este mapa va a representar mejor las zonas donde hace contacto el papel. Chicos, aquí el papel está haciendo contacto en zonas ecuatoriales. Les explico. De acuerdo a la latitud, podemos dividir a la Tierra en tres grandes zonas, o en tres tipos de latitudes. Latitudes altas, latitudes bajas y latitudes medias. Latitudes bajas desde 0 a 30 grados. Latitudes medias desde 30 a 60 grados. Y latitudes altas desde 60 hasta 90 grados. Recuerden, la máxima latitud 90 grados, ¿correcto? Ya, tanto al norte como al sur. ¿De acuerdo? Bien.
La proyección cilíndrica va a representar mejor territorios, zonas de latitudes bajas. ¿Por qué? Porque en esta zona es donde el cilindro se acerca y hace contacto con la Tierra. ¿Correcto? Por eso, las zonas mejor representadas con un mapa de proyección cónica son zonas de latitudes bajas, de 0 a 30 grados. Como por ejemplo, el Perú. El Perú se encuentra, tiene desde 0 grados hasta 18 grados. El Perú es mejor representado por un mapa de proyección cilíndrica. ¿De acuerdo? ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Qué es lo que pasa con las zonas, con las regiones que se alejan del Ecuador? Lo que pasa es que va a haber una distorsión. Los territorios que se alejan del Ecuador se van a ver en esta proyección más grandes. Como por ejemplo, aquí vemos a Groenlandia. Groenlandia casi del tamaño de América del Sur. ¿Y por qué Groenlandia ha sido expresada así tan grande? Es que la proyección cilíndrica, de acuerdo, cuando uno comienza a dibujar sobre el papel, ocurre que se distorsiona. Mientras más nos alejamos del Ecuador, la proyección o lo que se va a presentar se va a distorsionar. Muy bien, ¿qué característica tiene la proyección cilíndrica? Los meridianos son equidistantes, aquí están, pues, ¿no es cierto? Los meridianos son equidistantes, los paralelos son líneas horizontales, ahí vemos acá, los paralelos que están en relación con el Ecuador son líneas, ¿no?, horizontales, ¿no es cierto? Y existe mayor distanciamiento entre ellos a medida que se alejan del Ecuador, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos ahí la proyección transversal de Mercator. Miren ustedes, el cilindro aquí cómo está dispuesto. El cilindro está dispuesto de manera vertical, digamos, ¿no es cierto? La proyección cilíndrica, ¿cómo está dispuesto el cilindro? De manera vertical. ¿Se dan cuenta? De manera vertical. ¿Correcto? De manera vertical. Entonces, cuando el cilindro es tangente al globo a lo largo de un par de meridianos opuestos, ¿de acuerdo? Se llama proyección universal de Mercator, ¿correcto? Y aquí tenemos nosotros cómo sería representado, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? El mundo está dividido en 60 usos de 6 grados cada uno de amplitud, como lo que vemos acá en la figura, ¿no es cierto? En la parte inferior. Cada cuadradito, ¿no es cierto? Son usos. Cada uso tiene 6 grados. ¿Correcto? Y luego ahí tenemos el territorio peruano según una proyección, la UTM Universal de Mercator, ¿no? Nos encontramos entre, dice, ¿no? El territorio peruano está comprendido entre los usos 17, 18 y 19. ¿Y entre qué meridianos? Meridianos 81, 75 y 69 respectivamente. La proyección cónica, si la proyección cilíndrica servía para representar mejor territorios ecuatoriales o de latitudes bajas, la proyección cónica va a servir para proyecciones de latitudes medias, que van de 30 a 60 grados. ¿Correcto, chicos? Ahí por eso vemos, hijitos, por eso nosotros vemos, ¿no? Ahí estamos observando cómo el cono está sobre la superficie de la Tierra, ¿no es cierto? Y cómo esta va a ser representada. ¿De acuerdo? ¿Cómo esta va a ser representada? Bien, chicos, vamos a tener, de acuerdo a la norma, un pequeño receso de 5 minutos, ¿ya? 5 minutos de receso. Vamos. Bien, estamos hablando entonces de las proyecciones, chicos, ¿ya? Son 3 tipos de proyecciones. Proyección cilíndrica, la que vamos a ver, la que estamos viendo, la proyección cónica, y luego viene una proyección plana, llamada proyección azimutal, ¿correcto? La proyección cilíndrica va a representar, mejor, no se olviden, territorios de latitudes bajas, de 0 a 30 grados, ¿correcto? La proyección cónica, que es la que estamos observando, va a representar mejor territorios de latitudes medias, que van de 30 a 60 grados, ¿de acuerdo? Van a ser mejor representadas, ¿correcto? Y la proyección
azimutal va a representar mejor territorios de latitudes altas. Cuando hablamos de latitudes altas estamos hablando, ¿no?, de territorios de 60 a 90 grados, ¿correcto? En este caso, zonas conocidas como zonas frías. ¿De acuerdo? Esas son las tres proyecciones. ¿Ya? Bien. Los símbolos cartográficos, chicos. Los símbolos cartográficos son símbolos convencionales, lo que yo le decía, y ahí tenemos, pues, ¿no es cierto? Si vemos un avioncito, pues es un aeropuerto, ¿no es cierto? Si vemos de repente estas líneas, ¿no?, que tienen otras líneas, ¿no?, que las cortan, son ferrocarril, como por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, entonces es lo que se conoce con el nombre de lenguaje visual. Chicos, un elemento importante es la escala. La escala sirve para poder representar mejor la superficie de la Tierra sobre un papel. Si yo quiero representar adecuadamente, fielmente, el territorio de un departamento, yo tengo que tener un papel del tamaño de ese departamento. Y eso es imposible. Entonces, para poder reducir el tamaño de un territorio, tengo que emplear la escala. Y la escala es de dos tipos: escala numérica y escala gráfica o lineal. ¿Correcto? La escala numérica se expresa así con estos números. Y la escala lineal se expresa con esta regla que estamos viendo. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1 sobre 5 millones. Cuando vemos aquí esta escala numérica que dice 1/5 millones, ¿qué quiere decir? No se olviden que 1 centímetro en el documento, en el mapa, representa 5 millones de centímetros. Siempre el denominador va a ser centímetros. Siempre va a ser centímetros. ¿De acuerdo, chicos? No se olviden. 1/5 millones, que nos quiere decir que 1 centímetro en el mapa está representando a 5 millones de la realidad. ¿Pero 5 millones de qué? De centímetros. ¿De acuerdo? De centímetros. Ahora, la escala gráfica o lineal es más fácil. ¿Por qué? Porque ella nos está dando la información. Miren, chicos, aquí tenemos esta escala gráfico lineal y nos dice que acá hay un segmento o un centímetro que empieza en 0 y termina en 10. Ahí está, 1 centímetro, ¿no es cierto? ¿Qué nos quiere decir? Que 1 centímetro en el mapa nos está representando a 10 kilómetros en la realidad. ¿De acuerdo? 10 kilómetros en la realidad. Quisiera yo... No, bueno, no se puede. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso, aquí tenemos 40, ¿no es cierto? Si nosotros le quitamos el 10, le quitamos el 20, le quitamos el 30, aquí solamente va a haber 40. ¿Y 40 qué cosa es? Es la sumatoria de los 4 segmentos, ¿no? Aquí hay 10 kilómetros, aquí hay otros 10 kilómetros, acá hay otros 10 kilómetros, sumada a esto dan 40 kilómetros. Entonces, la escala gráfico lineal, ¿no es cierto?, comprende segmentos subdivididos y cada unidad, cada segmento quiere decir 1 centímetro. Y ese centímetro va a representar el número que le corresponde acá. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la escala numérica de esta escala gráfica? Sería así. No puedo escribir. 1 slash 10 kilómetros. 10 kilómetros, ¿cuántos son? 10.000 metros, pero no podemos escribirlo en metros. Tenemos que escribirlo, representarlo en centímetros. Entonces, a esos 10.000 metros le pongo 2 ceros. ¿Y cuánto sería? Sería 1 sobre 1.000 sobre 1 millón. ¿Ya, chicos? Es sencillo convertir la escala numérica en escala, perdón, es sencillo convertir la escala gráfica
en escala numérica. Yo les dije hace un momento, ¿no?, que las cartas nos representan una nueva dimensión, que en este caso es la altitud. Y para representar la altitud, ¿correcto?, se emplean las curvas de nivel, ¿ya? Las curvas de nivel. Y estas curvas de nivel unen puntos del terreno con igual altitud. Cuando las curvas de nivel representan superficie continental, ¿correcto?, se llaman curvas isométricas. Se llaman curvas isométricas. Cuando representan el relieve submarino, se llaman curvas batimétricas. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. Curvas isométricas cuando representan el relieve continental y curvas batimétricas cuando representan el relieve submarino. Aquí tenemos, ¿no?, curvas de nivel que están representando un determinado lugar. ¿Correcto? Ahí vemos algunas cifras, como por ejemplo 4.000, ¿no? 4.837, o acá 4.600, 4.800. ¿Qué quiere decir? Estas cifras tienen un nombre, se llaman cotas, como vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Se llaman cotas. Y aquí está nuevamente, ¿no? Aquí tenemos una cota, 20, otra cota es 30, otra cota es 40. La zona es el espacio entre curva de nivel. Entre curva y curva de nivel, toda esta parte se conoce con el nombre de zona. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Cuando las curvas de nivel están juntas, como por aquí, como acá señala este ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando las curvas de nivel se juntan, estas curvas de nivel representan un barranco o un acantilado, algo vertical, ¿de acuerdo? Esa es la característica de la curva de nivel. Cuando se juntan o cuando se cortan, están representando un barranco, un precipicio, un acantilado. Pero cuando las curvas se distancian, están lejos unas de otras, esa curva quiere decir, chicos, está representando un territorio, ¿de acuerdo?, con suave pendiente. ¿Correcto? Con suave pendiente. No es inclinado, sino que es una pendiente suave. Ya no se olviden de ese principio. ¿Correcto? Cuando las curvas de nivel están juntas es un precipicio. Cuando las curvas de nivel están distanciadas es una suave pendiente. Aquí está. Las curvas de nivel. Si las curvas de nivel están muy separadas, hay una suave pendiente. ¿Correcto? Cuando están muy cerca, hay una pendiente fuerte. ¿Correcto? Dice, salvo en las depresiones, las curvas de nivel más cerradas tienen mayor cota que las contiguas. Ahí vean ustedes, ¿vean? ¿Ven? Miren, aquí tenemos una depresión que está a la derecha, ¿no? Si nosotros agudizamos la mirada, la curva más cerrada es la curva más pequeña. La curva más abierta es la curva más grande, ¿correcto? ¿Cómo nosotros podemos saber que un lugar es una depresión, o sea, un hundimiento? Cuando la curva de nivel, la cota de la curva de nivel más cerrada, o sea, más chica, tiene menor valor. ¿Correcto? Tiene menor valor. Por eso ahí está, ¿no? En la depresión, la curva más chica, la curva de nivel más cerrada o más pequeña, tiene valor 10. Le sigue una curva un poco más abierta, tiene valor 15. Le sigue otra curva más abierta, que tiene otro valor superior. Mientras que la curva más grande, más amplia, tiene valor 30. Cuando así se expresa, esa es una depresión. La altitud vendría a ser lo contrario. ¿De acuerdo? Lo contrario. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a los planos. El plano. El plano. ¿Ya? Representa un territorio más pequeño, una superficie más pequeña, ¿correcto? ¿Ya? Chicos, cuando el territorio, la superficie a representar es más pequeña, ¿correcto?
cuando la superficie a representar es más pequeña, va a haber mayor información. No se olviden de eso. Mientras la superficie es más grande, menos información. Mientras la superficie es más pequeña, más información. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. No se olviden de eso. Todos ustedes tienen en su mano, seguramente, su smartphone. ¿No es cierto? Tienen su smartphone. ¿Correcto? ¿Sí? Tienen su smartphone, ¿verdad? Miren, aquí yo tengo mi teléfono. Bueno, no se nota muy bien, ¿no? Pero si nosotros abrimos el Google Maps, ¿correcto? Si abrimos el Google... Ay, está oscuro. Miren, ahí está el Perú. ¿Ven? Yo estoy representando una gran superficie que es el territorio peruano. ¿Qué nombres me sale solamente ahí en este mapa? En este mapa de mi smartphone, que estoy representando una superficie grande. Me sale Perú, me sale Lima y me sale Arequipa. El nombre del Perú, Lima y Arequipa. Pero si yo voy haciendo zoom y voy acercando, ya me sale más información. Me salen más nombres. Voy acercando la imagen, me salen más nombres. ¿Se dan cuenta? Voy acercando la imagen, me siguen saliendo más nombres. ¿Qué quiere decir? Mientras la superficie a representar es más pequeña, más reducida, la información va a ser mayor. ¿Correcto? La información va a ser mayor. Mientras la superficie a representar es grande, la información es menor. Es inversamente proporcional. ¿De acuerdo, chicos? No se vayan a olvidar de ese dato. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar de ese dato y de esa información. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Listo. Pasamos acá ahora a los ejercicios. ¿Hicieron los ejercicios? ¿Alguien tiene la respuesta? En la siguiente imagen se observa el trazo de las principales líneas imaginarias. A partir de ellas, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Vamos a determinar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A y B, ahí tenemos A y B, se sitúan en diferentes zonas térmicas, pero registran la misma estación. Es cierto, A se encuentra en una zona térmica tropical, que yo les dije, y B se encuentra en la zona templada, ¿no? Hay veces se sitúan en diferentes zonas térmicas, sí, se sitúan en diferentes zonas térmicas. ¿Se acuerdan que yo subrayé, ¿no es cierto? Dije, tropical, templada, fría. A está en zona tropical, B está en zona templada, están en diferentes zonas térmicas. ¿Pero registran la misma estación? Sí, porque los dos están en el hemisferio norte. Recuerdan ustedes que yo les dije, todos los territorios que están sobre el Ecuador van a tener la misma estación. Y los que están debajo del Ecuador van a tener una estación distinta a la que están en el norte. Entonces registran la misma estación. Entonces es verdadero. Correcto, es verdadero. ¿Ya? A y C se ubican en zonas de baja latitud, pero en diferentes hemisferios. ¿Es verdadero o falso? C dice, se ubican en zona de baja latitud, pero en diferentes hemisferios. Sí, se encuentran en zonas de baja latitud. Yo le dije, la latitud es de tres tipos. De 0 a 30 grados, latitud baja, de 30 a 60 grados, latitud media, y de 60 a 90 grados, latitud alta. Ahí se ubican en zonas de baja latitud, correcto, pero en diferentes hemisferios, también correcto. Entonces también es verdadero, ¿correcto? C y D, el punto C y el punto D. El punto C y el punto B, perdón, el punto C y el punto B. Se encuentran solo en el hemisferio boreal y austral respectivamente,
boreal se encuentran en el hemisferio boreal y austral respectivamente. No, porque el punto C se encuentra en el hemisferio austral. ¿Ya? En el hemisferio austral. Y el punto B se encuentra en el hemisferio boreal. ¿No? Porque así no es respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es falsa. ¿Correcto? Y A y D no comparten la misma estación. A y D, dice, no comparten la misma estación, pero sí la misma hora internacional. No. A y D se encuentran en un mismo hemisferio y al estar en el mismo hemisferio comparten la misma estación. Entonces, esto es falso. La respuesta es la letra A. VVFF. Ejercicio 2. Un grupo de turistas realizan un recorrido por el centro histórico de Lima y para esto consiguen un plano de la ciudad a escala de 1/5000. En este documento se observa que la distancia entre la Plaza de Armas y la Plaza San Martín es de 15 centímetros. Como los visitantes quieren visitar estos dos lugares caminando, tomando en cuenta la información, ¿cuál es la distancia real que deben recorrer para lograr su objetivo? Muy bien, chicos, cuando la escala es así, un 1/5000, a esto se le dice gran escala. No se olviden, gran escala es cuando tiene pocas cifras. ¿De acuerdo? Pocas cifras, ¿ya? No se olviden de eso, esta es gran escala. Entonces, 1 centímetro en el mapa, ¿qué está representando? Está representando 5000 centímetros. Y 5000 centímetros es igual a ¿cuántos metros? Le quitamos 2 ceros. Se convierte en 50 metros. Entonces, cada centímetro en el mapa equivale a 50 metros. ¿Correcto? Ahora, en el mapa, perdón, en el plano, la Plaza de Armas y la Plaza San Martín están separadas por 15 centímetros. Si cada centímetro equivale a 50 metros, multiplicamos 15 por 5. ¿Y cuánto nos da 15 por 5, chicos? Nos da 750 metros. Correcto, que es la respuesta. La letra C. No se olviden. Ahí, 2.5000. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro en el mapa representa 5000 centímetros en la realidad. 5000 centímetros es igual a ¿cuántos metros? A 50 metros. ¿Cómo lo hacemos? Le quitamos 2 ceros y se convierten en 50 metros. Si cada centímetro vale 50 metros y en el mapa nos dice que la Plaza de Armas y la Plaza San Martín están separados por 15 centímetros, simplemente multiplicamos 50 metros por 15 y nos da la cantidad de 750 metros. La alternativa es la letra C. A y C. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos entonces ahora a educación cívica. Vamos a hablar sobre los derechos humanos, ¿correcto? Los derechos humanos, ¿ya? Y luego vamos a hablar del derecho internacional de los derechos humanos. Muy bien. Los derechos humanos, ahí lo señala, son garantías esenciales de las que gozan todas las personas, ¿correcto? Estos nos van a permitir desarrollarnos como seres humanos, ¿de acuerdo? Ahora, los derechos humanos, chicos, tienen características. ¿Cuáles son esas características de los derechos humanos? Ahí está. Los derechos humanos son universales, o sea, son para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Son inherentes. ¿Qué quiere decir? Son propios de la naturaleza humana. Son inviolables. Nadie puede ser violado ni vulnerado. Ojo aquí. Cuando un derecho humano es violado en un determinado país, en el caso del Perú,
¿De acuerdo? El responsable de la violación de los derechos humanos es el Estado y por lo tanto a él se le sanciona. ¿Ya? Por eso cuando se vulnera un derecho humano, el responsable, inmediatamente la responsabilidad recae en el Estado, porque el Estado peruano ha firmado una serie de tratados internacionales donde se compromete a proteger los derechos humanos de las personas. Son incondicionales, no se le puede poner a ninguna persona condición para llevar los derechos humanos. Son imprescriptibles, no terminan en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Yo de repente no tengo el derecho a la educación. El derecho a la educación no termina cuando uno pues, cumple mayoría de edad, ¿no? Yo puedo seguir estudiando hasta que quiera, hasta que me muera, ¿correcto? O sea, los derechos no claudican, no terminan. Son inalienables, nadie nos lo puede quitar, nadie, ni el Estado ni nosotros mismos. Claro que pueden ser suspendidos, nos lo pueden quitar cuando cometemos faltas, obvio, ¿no es cierto? Pero por nada no nos lo pueden quitar. Son indivisibles, ninguno puede disfrutarse a costa de otro, no puede prescindirse de ninguno. Son interdependientes, la vigencia de uno comporta la vigencia de los otros, ¿correcto? La evolución de los derechos humanos, chicos. Los derechos humanos han ido evolucionando en el tiempo y han sido clasificados según cómo han sido reconocidos. Y por eso tenemos ahí derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Los derechos de primera generación son conocidos como derechos civiles y políticos. Surgen en el contexto, en el momento de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. Los derechos de segunda generación surgen a raíz de las protestas de los obreros. Son conocidos como derechos colectivos. Y finalmente los derechos de tercera generación surgen luego en la Segunda Guerra Mundial y son conocidos como derechos de los pueblos y de la solidaridad. ¿Cierto? Y ahí tenemos cuáles son los derechos que aparecieron o fueron reconocidos por los estados según generaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. La Constitución Política señala que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y que todas las personas tienen derechos, ¿no es cierto? Y la Constitución señala los diferentes derechos que nosotros tenemos, que es necesario conocerlo, ¿no? A la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y bienestar, a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿Correcto? Toda persona tiene derecho a la libertad individual, a la libertad intelectual, a la libertad civil, espiritual, económica y seguridad personal. ¿Correcto? Chicos, cuando se vulnera o amenaza un derecho, la Constitución prevé unos mecanismos que se conoce con el nombre de garantías constitucionales. ¿De acuerdo? Garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales nos van a proteger contra la violación de algunos derechos que se pueden cometer. ¿Cuáles son estas garantías constitucionales? En primer lugar, tenemos el habeas corpus. El habeas corpus. ¿Ya? Esta garantía constitucional se presenta, se interpone cuando se vulnera o amenaza la libertad individual y los derechos constitucionales conexos. El habeas corpus, ¿ya? El habeas corpus nos permite proteger la libertad de cada uno de nosotros, como por ejemplo el no ser detenido, ¿correcto? El poder transitar de un lugar a otro. Nadie nos puede impedir transitar. Si alguien nos impide transitar, podemos interponer el habeas corpus, ¿correcto? También la inviolabilidad del domicilio
es un derecho conexo al habeas corpus. ¿De acuerdo? Entonces, la acción de habeas corpus nos protege cuando se amenaza o se vulnera, no se olviden, amenaza o vulnera el derecho a la libertad. El habeas data nos protege contra la información. ¿De acuerdo? Nosotros, nuestra información está muchas veces en algunas instituciones, como por ejemplo la RENIEC. ¿Ya? Ahí está la información sobre dónde vivo, cuántos años tengo, en fin. Esa es una información reservada, confidencial. ¿Correcto? Entonces la acción de habeas data protege esa información que nosotros tenemos para que no sea divulgada y salga hacia el público. ¿Correcto? ¿Y por qué? ¿Y por qué existe el habeas data? El habeas data existe para pedir información y también para impedir que la información sea propalada. A ver, yo soy una persona que estoy pasando por el Ministerio de Defensa y yo sé pues que nosotros tenemos el derecho a la información. Allá pues tenemos derecho a la información, entonces yo me voy al Ministerio de Defensa y le pido que me den información sobre cuántos barcos de guerra tiene el Perú, cuántos aviones tiene el Perú, cuántos soldados tiene el Perú, ¿no es cierto? Entonces, yo voy y le pido al Ministerio de Defensa que me dé esa información. El Ministerio de Defensa no me va a entregar esa información porque esa información es reservada, es clasificada. Entonces yo digo, no, pues no me quieren dar esa información. Entonces yo quiero esa información. Esa información está prohibida. ¿Por qué? Porque el dármela compromete la seguridad nacional. Así yo presente un habeas data, no me van a dar esa información. El habeas data sirve para pedir información que se puede entregar o impedir que salga la información. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, yo soy una persona que tengo grandes ahorros en el banco, ¿no es cierto? Y entonces, de repente, ¿no? Hay personas que quieren saber mi información, la información que yo tengo, ¿no es cierto? Y la quieren publicar. Entonces yo me entero de eso y presento la acción de habeas data. ¿Por qué? Porque va a salir información que va a atentar contra mi integridad, digamos, íntima, ¿no? Entonces, el juez determina, ¿no? Si realmente esa información es agraviante, entonces impide que salga. Por eso el habeas data sirve para pedir información y para impedir que la información sea propalada, ¿ya? Ahora, todos los demás derechos, que nosotros tenemos, porque tenemos un montón de derechos, chicos, ¿ya? Todos los demás derechos son protegidos por la acción de amparo, no se olviden de eso. ¿Ya? La acción de amparo. La acción de amparo protege los derechos que no son protegidos ni por el habeas corpus, ni por el habeas data. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos la acción de amparo, ¿no? Cuando se vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, excepto los que son protegidos por el corpus y por el habeas data. Todos los derechos que no son protegidos por el corpus y por el data los protege la acción de amparo. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos algunos ejemplos. Protege la libertad de conciencia y de creencia, la libertad de prensa, información, comunicación y opinión, la libertad de opinión, ¿no? De reunión y asociación, ¿no? También la libertad de trabajo y sindicación, participación individual y colectiva en la vida política del país, ¿no es cierto? La acción de amparo sirve para estos y otros derechos más. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es cuando se interpone cuando una persona, un funcionario, no quiere acatar, ¿no? Una norma legal. ¿De acuerdo? Una norma legal. ¿Ya? Esta acción de cumplimiento
¿no? Persigue, dice, ¿no? La vigencia del orden jurídico. No solo persigue la vigencia del orden jurídico, sino que reclama concretamente el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. ¿Ya? Luego tenemos la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. Chicos, ahí tenemos una pirámide, la pirámide de Kelsen, y ahí tenemos las normas. Las normas de primer nivel, las normas de segundo nivel y las normas de tercer nivel. La acción de inconstitucionalidad se presenta cuando una norma de mayor jerarquía, un tratado, una ley, un decreto legislativo, resolución legislativa, decreto de urgencia, ordenanza municipal, cuando uno de estos dispositivos contraviene la Constitución, dice lo contrario a la Constitución. Ustedes saben que ninguna norma, ninguna ley puede contradecir a la Constitución. Entonces, cuando una norma de menor jerarquía, de nivel 2, contradice a la Constitución, contraviene a la Constitución, se presenta una acción de inconstitucionalidad. ¿De acuerdo? Se presenta la acción de inconstitucionalidad. La acción popular. La acción popular es contra las normas de menor jerarquía. Las normas de nivel 3, según la pirámide. Una norma de menor jerarquía no puede contradecir, ¿de acuerdo?, a una norma de mayor jerarquía. Por eso, cuando una norma de menor jerarquía que están ahí, decretos supremos, resolución suprema, resolución ministerial, resolución directoral, contraviene a la Constitución, se presenta la llamada acción popular. Entonces, la acción popular es cuando se presenta, ¿de acuerdo? La acción popular se presenta cuando una norma de menor jerarquía colisiona o contradice a una norma de mayor jerarquía. ¿De acuerdo? ¿A dónde se presenta? Se presenta al Poder Judicial. ¿Ya? Muy bien. La Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Los derechos del niño fueron aprobadas en el año de 1989. Y es un documento que increíblemente fue aceptado por todos los países del mundo. ¿De acuerdo? La Convención de los Derechos del Niño señala que una persona es niña o niño hasta cumplir los 18 años de edad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, estos derechos del niño tienen principios. ¿Cuáles son los principios de los derechos del niño? La no discriminación. Los niños no pueden ser discriminados por ningún tipo. ¿Correcto? No pueden ser discriminados por ningún tipo. ¿De acuerdo? Ni por ninguna razón. La libertad infantil. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten, ¿no? Supongamos que de repente la mamá y el papá se separaron, ya cuando los niños ya comienzan a crecer, ellos ya pueden decidir con quién vivir, ¿no? De repente quieren vivir con la mamá o de repente quieren vivir con el papá, ¿no? Y eso ya depende de cada uno de los chicos, ¿no? Por eso es también uno de los principios de la participación, ¿no? Luego el interés superior del niño, ¿no? Siempre cuando hay un proceso judicial, ¿no? Siempre el juez tiene que deliberar sobre el interés superior del niño. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño está sobre todas las cosas. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos hay una pareja de esposos que se separan, pero esta pareja de esposos, los dos tienen una vida desordenada, promiscua, en fin, no trabajan, en fin, ¿no? Entonces, sus hijos son niños normales, ¿no? De repente estarían pasando alguna carencia, ¿no?
sé, de repente hambre, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros del interés superior del niño, nos estamos refiriendo que el juez siempre tiene que dar prevalencia al niño. Vuelvo con el ejemplo. Entonces, si hay una pareja de esposos que tienen una vida bastante desordenada y pelean por el hijo, el juez, al ver la situación, al saber qué cosas son estas personas, puede decidir que estos niños, que los hijos de esta pareja, no vivan con ellos. ¿De acuerdo? No vivan con ellos. ¿No? ¿Por qué? Porque mejor esa criatura va a estar, de repente, mejor va a estar en un albergue y no va a estar viendo las peleas continuas de sus padres. ¿Ya? ¿Correcto? Y luego tenemos el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, ¿no? Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir, a desarrollarse y a alcanzar el máximo de su potencial en la vida. La Carta Internacional de Derechos Humanos, chicos, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba dividido en dos bloques de países. ¿Recuerdan ustedes, no? La Guerra Fría, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces había un peligro de que de repente estalle una tercera guerra mundial y eso hubiese sido bastante catastrófico y doloroso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces las Naciones Unidas, como un documento de ayudar con la tranquilidad y la paz de los planetas del mundo, decidió elaborar un documento llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, sumados a los pactos internacionales, son conocidos como la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es importante? El artículo 1 dice, afirma que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación y que, según este derecho, tienen libertad para elegir su estatus político y lograr su desarrollo económico, social y coyuntural. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, los pactos internacionales y con la Declaración Universal es como su nombre lo dice, una declaración, no te obliga a nada, por eso dice es voluntario. Mientras que los pactos internacionales sí son jurídicamente vinculantes, sí te obligan. El país que acepta los pactos internacionales, estas normas se convierten en leyes del país. ¿Correcto? Ahí están los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales. Chicos, organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Tenemos en primer lugar la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No se olviden, a esta corte, a esta organización, solamente acuden países para resolver casos, temas que pueden poner en peligro la paz entre estos países. ¿De acuerdo? La Corte Internacional de Justicia solo acepta problemas entre países, no entre personas, no entre un país y una persona. Eso no ve la Corte Internacional de Justicia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Perú ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ¿de acuerdo? Es un tratado internacional suscrito por el Perú y que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. La convención tiene dos organismos. La convención tiene dos organismos, la comisión y la corte. La comisión es el órgano no judicial, la corte es el órgano jurisdiccional o judicial. ¿Cuál es la principal función de la comisión? Ya les he dicho, ¿no es cierto?, hace un momento que en la actualidad, ahorita, en el Perú hay un grupo de comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Están recogiendo información referente a la violencia que ha venido dándose en el Perú desde el mes pasado, ¿recuerdan ustedes, no? Muy bien, entonces, la comisión es, digamos, como el ente fiscalizador, es como la fiscalía, ¿no es cierto? Cuando se cometen
cuando se cometen violaciones de derechos humanos, ¿correcto? Es la Comisión Interamericana la que asiste primero. Y luego la Comisión, si considera que en el país se han violado los derechos humanos y tiene que ser procesado, ¿no es cierto? El país no puede hacer nada, se tiene que allanar. Y respetar los fallos que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por intermedio de la Corte, porque la Corte es un juzgado. La Comisión emite un informe y si ese informe dice sí, en el Perú se han violado los derechos humanos, la Corte Interamericana, ¿de acuerdo? Que es una corte, ¿no? Donde ahí se dictamina, se falla sobre la violación de los derechos humanos. Esta corte, ¿de acuerdo? Es quien finalmente va a decidir, ¿ya? Es finalmente quien va a decidir. La Carta Democrática Interamericana, ¿no? La Carta Democrática Interamericana es un documento que trata de preservar la democracia en el país, en los países que han firmado este documento. ¿De acuerdo? Tiene 4 ejes: eje político, eje histórico, eje sociológico y eje jurídico. ¿Correcto? ¿No? Entonces, estos ejes van a permitir que la Carta Democrática Interamericana actúe, ¿no? De una manera, digamos, adecuada. ¿Ya? Organismos que promueven la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son estos organismos? ¿No? Los organismos que protegen los derechos humanos, chicos, ¿no? Se integran en una asociación de organizaciones conocida con el nombre de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y este es, digamos, el organigrama de esta organización, ¿no? De la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Algunos organizaciones que forman parte de esta coordinadora. Tenemos la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, el Movimiento Manuela Ramos, tenemos Amnistía Internacional, tenemos ASONET, ¿no? Y tenemos el Instituto Peruano de Educación Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Sociedad. Por entonces, estos son los organismos que promueven la protección de los derechos humanos aquí en nuestro país. No son los únicos, son varios, ¿de acuerdo? Son varios de estos organismos que protegen los derechos humanos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando se viola un derecho humano, chicos, en el Perú, y la persona ha agotado todos los instrumentos a nivel digamos, interno, a nivel nacional, y esa persona considera que los fallos de los juzgados peruanos no se ajustan a la realidad, la persona puede llevar el caso a la corte, ¿de acuerdo? Puede llegar su caso a la corte, ¿ya? Pero esa es una situación bastante compleja, ¿no? Bastante, a veces difícil, ¿no? De que lleguen casos a la corte. Llegan casos a la corte cuando tienen, pues, de repente ahí la influencia de personas importantes, políticas, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí se resuelve, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a los 2 ejercicios. Dice, las garantías constitucionales tienen como objetivo proteger los derechos fundamentales de la persona. Las garantías constitucionales tienen como objetivo proteger los derechos fundamentales de la persona. Dice, la primacía de la Constitución y el cumplimiento de las normas. Teniendo en cuenta lo mencionado, relacione las siguientes garantías con los casos presentados. Entonces vamos a relacionar. Ya les había dicho, ¿no? El habeas corpus sirve para proteger a la libertad individual, ¿correcto? Entonces, ¿con cuál lo emparejamos? A ver, ¿con qué ejemplo el habeas corpus?
el habeas corpus. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿alguien lo ha resuelto o recién lo está viendo? Ya nosotros habíamos dicho que el habeas corpus tiene que ver con el derecho individual a la libertad, a transitar de un lugar a otro. Entonces, el habeas corpus, lo emparejamos con la letra C. Se solicita a los extranjeros se les impide transitar libremente por el territorio nacional. 1C. 1C. Luego pasamos. La acción de amparo. La acción de amparo. ¿Qué dice? La acción de amparo es con la letra A. Se interpone cuando se vulnera el derecho de los padres a participar en el proceso educativo de los hijos. Recuerden ustedes que es fácil resolver o determinar una acción de amparo. Lo relacionado con la libertad tiene que ver el habeas corpus. Y lo relacionado con la información tiene que ver el habeas data. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces aquí estamos concluyendo que la acción de amparo se interpone cuando se vulnera el derecho de los padres de participar en el proceso educativo de sus hijos. ¿Correcto? Entonces la 2 es la A. La 2 es la A. Muy bien. La acción de cumplimiento se interpone cuando un funcionario no quiere acatar una norma legal o un acto administrativo. Entonces, 13. A ver. Y la acción de inconstitucionalidad se solicita, a ver, se interpone cuando una norma transgrede la Carta Magna. Entonces la 4 la relacionamos con B. ¿No? Entonces la respuesta correcta es la letra 1C. A ver, 1. Sí, sí. La letra, ¿qué letra es? La letra B. A ver, 1C, habeas corpus, transitar, correcto. 2A, acción de amparo. Muy bien, también 2A. 3D, acción de cumplimiento, sí. Y 4B. Muy bien, entonces la alternativa correcta es la letra B, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, 4B. 4. Ya. El ejercicio 2. Identifique los enunciados correctos que se relacionan con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Identifique los enunciados correctos que se relacionan con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Ese es también llamado el Pacto de San José, ¿no? Recuerdan ustedes que le decía, ¿no? Muy bien. Dice, interviene cuando los estados tienen enfrentamientos militares en sus fronteras, interviene cuando no. La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene que ver única y exclusivamente con casos de derechos humanos. En casos de aquí, ¿no? De enfrentamientos militares, ya ahí no puede intervenir la Convención Americana, ¿no? Está prohibida. Ya pueden estos países de repente recurrir a países garantes, pueden recurrir a la Corte Internacional de Justicia, la Haya, pero no pueden recurrir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Ya? La Corte Interamericana sanciona a los estados por casos de violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana sanciona a los estados por casos de violación de los derechos humanos. A ver, ¿qué dicen ustedes?
La Corte Interamericana sanciona a los estados por casos de violación de derechos humanos. Sí. ¿Verdadero o no? ¿Qué dicen ustedes? La Corte Interamericana, ¿no? A ver, la 1 no era, ¿no? La 1 no era, ya, listo. La 1 no era. La 2 sí. Entonces la 2 sí es correcta. Entonces hasta ahorita vamos la C y la D, la E. La Comisión Interamericana sentencia a los estados donde se violen los derechos humanos. No. Es falso. Y las resoluciones de la Corte son inapelables y obligan a los estados partes a cumplirlas. 7 verdadero, 4. Entonces, la respuesta correcta es la letra C. ¿No? La letra C. 2 y 4. Sí, la letra C. 2 y 4. ¿Los chicos? Muy bien. Hijitos, lo único que yo les quiero pedir, porque ya la clase está próxima a terminar, es que estudien bastante, ¿no? Como les dije en un principio, este ciclo es bastante vertiginoso, ¿no es cierto? Es bastante rápido, a veces nos va a impedir cumplir de repente con todos los contenidos, y solamente yo les pido por favor que en este caso ustedes, ¿no? tengan a bien seguir estudiando en su casa, ¿no? Ya es hora de que sean más responsables y ustedes puedan, ¿no? asumir esa responsabilidad de estudiar, ¿de acuerdo? ¿No? Como les digo y como también se ha señalado, San Marcos es una universidad que premia la constancia, ¿no? La constancia, una persona tiene que ser constante en cuanto al conseguir sus logros. Eso es lo que nosotros queremos y buscamos, ¿no es cierto?, con la presencia de todos ustedes. Y por eso lo importante que es, ¿no? Lo importante que es el estudio, ¿de acuerdo? Que todos ustedes tienen que tener. Sí, chicos, yo la verdad estoy muy agradecido por la atención. Espero encontrarme con ustedes también la próxima semana, ¿no? Ojalá que todos estos problemas que vienen aconteciendo en nuestro país se vayan solucionando para bienestar de todos nosotros, ¿no? El país está pasando por momentos difíciles y que requiere, pues, no cabeza fría, que requiere decisiones, ¿no? que convengan a toda la población. ¿Ya, chicos? Muy bien, ese es mi mensaje. Por favor, estudien, ¿no? Estudien y estudien, ¿no? Si queremos nosotros, ¿no? conseguir nuestro anhelo de ingresar a San Marcos. ¿Correcto? ¿Ya? Bien, chicos, lo último, ustedes también pueden ingresar al sistema de consultorías, ¿no? Es importante, sobre todo para ustedes, teniendo en cuenta, hijitos, teniendo en cuenta de que hay cosas que no se pueden explicar muy bien y que hay la necesidad de que ustedes, ¿cierto? De que ustedes vayan, vayan de repente consultando, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Listo. Creo que ya terminó la clase a las 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí, chicos, ¿no? No escucho, no los escucho. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, hijitos. Más bien discúlpenme la premura, de repente, pero lo único que les pido es que ustedes estudien bastante. Suerte, hijitos. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.